Cultura y espiritualidad. Perspectivas científicas e históricas. Participan Ronald Meniken-Cid, profesor del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. David Oviedo Silva, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte. Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en otro capítulo, en otra edición de nuestro programa Cultura y Espiritualidad, Perspectivas Científicas e Históricas. Y en esta oportunidad me acompaña el doctor Oscar Venegas Rojas, médico inmunólogo, que nos va a hablar sobre salud humana y espiritualidad con diferentes perspectivas de análisis. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Profesor Oviedo, muy buenas tardes y agradecer en primer lugar la invitación desde vuestro programa y a la Radio Universidad de Concepción por compartir esta perspectiva, ¿no? Que no deja de ser interesante y persistente en nuestras conversaciones. Sí, porque viene ya desde un tiempo. Claro. Bueno, el doctor Oscar Venegas, para que nos formemos una idea, tiene 33 años de ejercicio de la profesión, es académico de nuestra universidad, el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas y director del Instituto de Salud, Ciencia y Armonía, y exalumno de nuestra casa de estudios. Así es. Y oriundo de Purén, por lo que hemos hablado también. Bueno, de ahí viene el origen. El origen, muy bien. De los faldeos de Nahuelbuta. Excelente. Así que, bueno, de hecho, en el fondo, en conversaciones extra radiales hemos abordado algunas de estas consideraciones del vínculo ciencia y religión, en fin. La perspectiva evolutiva también de la especie humana, como es propio quizás de la mirada de un científico, de alguien que se dedica a la medicina y a la biología. También quería destacar el tema de tu área de especialización de inmunología. Yo creo que se presta para una visión como integral también de la medicina que trascienda lo técnico o lo especializado. Sí, en general, digamos, este enfoque, digamos, desde la inmunología lo obliga a uno a tener siempre una concepción sistémica. Exacto. Porque estamos hablando de un sistema inmune, no es un órgano, o sea, no existe el órgano inmunitario, sino que es un sistema, digamos, y como sistema tiene ciertas características que lo hacen, digamos, participativo de toda la economía corporal. O sea que, claro. O sea, estoy obligado a pensar sistémicamente. Una visión holística, como se dice hoy en día, pero con la base científica del caso, ¿no? Porque creo que esa palabra a veces se exprime bastante. Claro. En clave hasta esotérica a veces, ¿no? Claro, lo que pasa es que nos perdimos a veces, en los conceptos y en las concepciones. Sobre todo cuando no estamos en un plano conversacional. Cuando llevamos esto a un plano de discusión en la cual tratamos de imponer nuestros preceptos, que es una discusión, eso habitualmente lleva a un tema, digamos, de conflicto. Sin embargo, digamos, lo que me trajo de conversar esta tarde en un programa interesante como es el vuestro, es el contexto conversacional, en la cual yo no vengo a plantear ninguna verdad, digamos, digamos, persistente, sino que en el fondo a ponerme en juego. Perfecto. ¿No? Y hemos tenido diversidad de ángulos de interpretación, de las artes, la ciencia, hay personas de diversas creencias en realidad. Yo creo que, ¿no es cierto? No sé si coincides conmigo, es complejo plantear por ejemplo, una pretensión de verdad absoluta como la negación radical de esa pretensión, ¿no es cierto? Creo que igual puede ser totalitario, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, digamos, que tiendes a imponer, tiendes a dogmatizar, y eso sesga y limita cualquier capacidad de progreso desde el punto de vista del pensamiento o del desarrollo de acciones humanas, digamos, que sean constructivas. O sea, digamos, qué más desafiante y constructivo que el eslogan de nuestra casa de estudio, claro. Por el desarrollo libre del espíritu, en la cual menciona, ¿no es cierto? Estamos hablando en el himno de nuestra universidad, el concepto de lo espiritual, por el desarrollo libre del espíritu. Y entonces ahí entramos en un tema de que ¿cómo definimos eso del espíritu? Exactamente.
Y para ¿Cómo eso, nos acercamos? A eso iba. Yo creo que podría ser interesante que exploremos el fenómeno en base a dos ejes temáticos, tu mirada científico-biológica en el sentido del rol de la religión, en la progresión del Homo sapiens, digamos, la adquisición de conciencia religiosa, algo así, y lo otro, o interactuando con esa dimensión inicial, tu perspectiva de médico, digamos, clínica, no sé, algo así, y ver cómo ahí adviertes un rol o cómo el profesional de la medicina se tiene que relacionar con el tema de la espiritualidad o la religión, en términos quizás que trasciendan hasta la medicina, sino que la salud humana, como hablamos también en las conversaciones previas a este programa. De hecho, el concepto actual de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, es el bienestar físico, mental y social. El bienestar, el sentirse bien, ¿no es cierto?, no solo la ausencia de enfermedad, en armonía consigo mismo y con el entorno. Por lo tanto, hay otro concepto también interesante que tiene que ver con la armonización, con el más allá del tema fisiológico, de parámetros fisiológicos, esta tendencia a armonizar, digamos, no solamente para funcionar bien, sino para sentirse bien, para el bienestar. Ahora, no es menor el tema, porque muchas veces en este sentido, David, se cae rápidamente, ¿no es cierto?, como tú lo mencionabas, en temas del esoterismo o una interpretación antojadiza que raya en la honestidad. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, porque no es que uno esté limitando, pero si uno va al mismo concepto de espíritu, etimológicamente viene, ¿no es cierto?, de concepciones muy antiguas, ¿no es cierto?, del griego, neuma, o del hebreo, ¿no es cierto?, el ruach, que es aliento. O sea, el espíritu, en resumidas cuentas, es aquello que le da el aliento a lo vivo, a lo vivo. De modo tal que no es algo que debe, o no es algo ajeno al quehacer humano, yo creo que no solamente en el ámbito de la medicina, exactamente, cualquier quehacer antropológicamente hablando en términos amplios. Y en ese sentido la espiritualidad entonces claramente trasciende la religiosidad y tiene que ver con la motivación para vivir, ¿no? Absolutamente. El aliento. Claro, exactamente. El aliento. Ahora, en ese aspecto, digamos, y teniendo una visión más antropocéntrica, uno debería partir, en mi opinión, tal vez una conversación desde qué es lo humano. Es cierto que tenemos un contexto animal que corresponde a un ensamblaje evolutivo de millones de años. Eso es lo animal, lo corporal que tenemos. Pero hay algo que denominamos lo humano, ¿no?, que es lo que nos da una característica distintiva, ¿no es cierto?, dentro de las especies vivas en este planeta. Ahora, ahí el tema es desafiante. Porque, ¿qué sería lo humano? En mi opinión, habrían tres características, ¿no?, que darían el contexto del humano. Uno es la sociabilidad, pero una sociabilidad no rígida, sino que una sociabilidad flexible y masiva, para diferenciarla, por ejemplo, de una sociabilidad rígida, como es el caso de los insectos, de las hormigas, de las abejas, ¿no es cierto? El otro es el lenguaje. Es cierto que todos los seres vivos tienen esta capacidad de comunicarse con otro par, otro ser vivo. Pero lo nuestro, que es el lenguaje, tiene una capacidad de ir más allá de lo objetivo. Tiene una capacidad de generar un lenguaje abstracto, ¿no? Un lenguaje abstracto que va más allá de lo que estoy consistentemente teniendo enfrente, ¿no es cierto? Y el tercero es la imaginación. En mi opinión, digamos, la capacidad superior del intelecto humano quizás no es el raciocinio, sino que es la capacidad expansiva de la imaginación que disfrutamos como especie. Y por ello podemos crear, ¿no es cierto?, fábulas, mitos, dogmas, religiones, creencias. Estaba pensando que en esa prevalencia de la imaginación por sobre el raciocinio lógico, científico, se puede entender que incluso dentro de la ciencia se requiere imaginación, ¿no? Y para el arte también. Claro, porque lo genérico o lo tradicional es vincularlo sin duda con arte, que marca también una diferenciación muy significativa. Pero creo que incluso dentro del ámbito de la ciencia hay una dimensión de su desarrollo, ¿no es cierto?, que
que requiere un alto nivel de creatividad, ¿no es cierto? El quiebre. Exactamente, el que es la ruptura epistémica esta de la que habla Thomas Kuhn, en las revoluciones científicas. Claro. Lo que genera el quiebre revolucionario en un avance científico es ese serendipity, claro. ese quiebre imaginativo, ¿ya? Que no es estrictamente racional. Exacto. Hay muchos descubrimientos y muchos avances que disfrutamos hoy en día cuya base, ¿no es cierto?, fue imaginar algo que no estaba ahí. Muy interesante. Entonces estaba pensando también, y para revincular con la cuestión religiosa, no sé si tú compartes esta idea, que claro, la religión tiene que ver con respuestas también, ¿no? En la lógica de reto y respuesta, en una historia que se llama Ron Toynbee, ¿no es cierto? Respuestas frente a problemáticas, en este caso, ya sea existenciales individuales o sociales más amplias, sobre cómo nos organizamos en conexión con una trascendencia. Pero quisiera saber si tú crees que, o no, si la religión también se relaciona con la capacidad de formular preguntas o el desarrollo como religioso en la historia humana. Y esto va como a contrapelo de lo tradicional también, porque lo tradicional es considerar que solamente lo lógico científico te lleva al tema de las preguntas, pero creo que la religión también tiene que ver con esa profundización en la exploración de las posibilidades de generar nuevas interrogantes sobre estas preguntas clásicas de ¿para dónde voy o de dónde vengo? Sin duda que la respuesta no necesariamente tiene que ser religiosa, podría ser filosófica, y de hecho ahí está el existencialismo o el nihilismo, en fin, una serie de posibilidades alternativas a la religiosa. Pero esa es como la afirmación que en el fondo lo que quisiera como saber tu punto de vista, si crees o no que en la religiosidad o en los logros religiosos o en la historia religiosa de la humanidad se traduce esta lógica de producción de preguntas y no solo respuestas y dogmas. ¿Sí? Claro, dejo establecido que no soy un hombre de fe. Más que una posición de credibilidad, lo mío es el escepticismo. O sea, mi camino, aunque sea incómodo, es la duda. Pero en esa misma perspectiva, ¿no es cierto? Y estando absolutamente de acuerdo con lo que tú planteas, ¿no es cierto? Estas propiedades de la sociabilidad, de la lenguaje y de la imaginación nos generan tres capacidades distintivas. Y la primera capacidad, digamos, es la capacidad de la conciencia del ser. O sea, somos animales que tenemos una capacidad consciente de nuestra existencia. Y uno ahí va a tener que necesariamente hurgar en los aspectos evolutivos de nuestra especie humana, de Homo sapiens sapiens. ¿Por qué surge la certeza, ¿no es cierto? Digamos, en este sentido, la conciencia del ser surge de la certeza de la muerte. Claro. Y es eso, ¿no es cierto? Para la muerte, decía esa certeza de la muerte, claro, ese evento devastador para todos nosotros, ¿no es cierto? El solo hecho de pensarlo, ya es complejo, nos complica mucho. El solo hecho de despedir a un ser querido también nos complica. Ahora, perdona, en ese sentido, ¿no es cierto? La certeza de la muerte tiene sus orígenes antropológicos, a ritos funerarios, ¿ya? De huesos de Homo sapiens sapiens, de los nuestros. Esto fundamentalmente analizado a través de la antropología genética, o sea, análisis del genoma de esos huesos, ¿no es cierto? Sí. Del DNA mitocondrial de esos huesos, han determinado que estos huesos no estaban desperdigados al azar. O sea, no seguimos de largo cuando cae uno de los nuestros. Paramos nuestro tráfago diario, ¿no es cierto? Nos detenemos y lo despedimos en un rito, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Lo enterramos, lo quemamos, pero algo hacemos. Sí. No seguimos como los ñu o como las cebras del camino. Claro. Nos detenemos. Y eso tiene una antigüedad aproximadamente de 70.000 años atrás. Hacia atrás no hay, no se han encontrado hallazgos, pero de ahí en adelante, hasta hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos estos ritos funerarios, sea una religión o no sea una religión. Hay un rito de despedida que nos dice, ¿no es cierto?, que hay una certeza, que es la certeza de la muerte. Y ahí surge, en mi opinión, la conciencia del ser. O sea, el ser consciente de la existencia tiene su gatillador, que es la certeza de la muerte. Estaba pensando en relación a eso se conecta con lo que dijiste antes de la
la imaginación también como rasgo diferenciador, porque es pensar que la realidad puede ser de otra manera, distinta a la que procesan los sentidos dentro de la empiria cotidiana. Imaginar algún tipo de universo, ya sea mágico, religioso o donde los espíritus sobreviven, Claro. te habla de esa capacidad imaginativa también. Eso catapultó a nuestros ancestros, ¿ya?, en la búsqueda de una explicación, de un más allá. Porque frente a lo devastador de la muerte, la pregunta es, ¿eso es todo? Claro. ¿Qué hay? ¿Hay algo más que esto? Entonces, ese aspecto, ¿no es cierto?, que se puede asumir desde el punto de vista de una religión, pero yo pienso que es el fundamento de la sí. conciencia de la espiritualidad humana. Sí. ¿No? Y no es menor, porque en mi profesión, en mis 33 años de profesión, me ha tocado muchas veces asistir en el proceso de muerte a muchas personas. Y hay algo ahí, ¿ya?, que escapa de mi explicación, digamos, teleológica, científica. Sí. ¿No? Entonces, ahí, en esos orígenes, digamos, de la certeza de la muerte, surge esta conciencia del ser, que es en mi opinión, una de las capacidades de la conciencia humana, ¿no?, el ser conscientes de la existencia. Ahora, no es menor el tema. Y volviendo al tema de la experiencia médica y los límites que observas en tu propio aparato disciplinario también frente a ese momento, ¿no?, que tiene algo de sagrado, ¿eh? Sí. Así como la vida sagrada para la visión religiosa, creo que la muerte igual puede ser sagrada incluso para el no creyente, ¿no? Tiene esa dimensión. Y a lo que voy es que si ese tipo de reflexión que viene de tu práctica clínica nos puede llevar a otro tipo de consideraciones sobre el vínculo ciencia-religión, ¿no?, que también está asociado a lo que tendríamos pensado para conversar hoy día, en cuanto a los riesgos de un pensamiento que sea totalizante, ¿no? A ver si... Claro, en general la todología nunca ha sido buena, claro, es peligrosa, es riesgosa. Sin lugar a dudas, una persona que está en un proceso de muerte, hay que entender lo que también nos ha aportado las neurociencias. Uno de los últimos órganos, ¿no?, que se desactiva en el proceso de morir, ¿no?, es la audición. O sea, yo lo que quiero compartir con la radioaudiencia de la universidad es que cuando acompañen a una persona, a un ser querido, a un desconocido en un proceso de muerte, ¿ya?, si no rezan, por lo menos guarden silencio. Porque lo último que va a perder de contacto, ¿ya?, con lo que está ocurriendo en el ambiente es la audición, siendo la audición también uno de los primeros órganos sensitivos en la vida intrauterina, es el último que nos despide. No es menor el tema. A mí me ha tocado en ese sentido aprender a guardar silencio, y en aquella persona, aunque yo no sea un hombre de fe, en aquella persona que tiene fe también le he acompañado con alguno de sus rezos. ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, porque en el fondo, ¿no es cierto?, si ya se está yendo, ¿ah?, que no sea, ¿no es cierto?, en una debacle de desesperación y de angustia por último. Claro. Eso también nos puede permitir una conexión con un tipo de literatura que viene de la historia, pero que tiene mucha relación con la ciencia, con una forma hasta racionalista científica de ver la historia, o de vincularse incluso con avances en la medicina, como un texto que tienes acá, el de Yuval Noah, ¿no es cierto?, este historiador israelí, de Animales a Dioses, que es un texto que igual hemos comentado en el programa, pero es interesante saber tu perspectiva. Pero lo que quiero vincular es el tema de la muerte, ¿no?, que ahí él sostiene que podría ser no tan descabellado imaginar un futuro donde se derrote a la muerte, que parece loco sin duda hoy en día, ¿no? Claro. Pero también muchas cosas, muchos adelantos de los que disfrutamos, creo, en la actualidad, desde la penicilina en adelante, por ejemplo, eran considerados inconcebibles hace más de un siglo, en fin. Frente a las heridas, el mismo señalaba el tema de las amputaciones. Morían. Claro, exactamente, morían. Entonces, ¿qué opinas de ese escenario de un futuro sin muerte? ¿Te parece verosímil y fuera de una reflexión sobre si es posible o no, si trasciende o no la ciencia ficción, en este caso la historia asociada al futuro, ¿qué piensas de una sociedad donde se derrote la muerte? ¿Sería eso positivo para la especie humana? Sin duda que parece que sí, porque sufrimos con la muerte, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, devastadora, esta incertidumbre, en el fondo, esta posibilidad y ya casi certeza de que tiene que ver con
con la imposibilidad como de otra posibilidad, siguiendo algo de Heidegger ahí, en su idea del ser para la muerte. Pero, ¿qué te parece como ese escenario? Y si es plausible o no, si es verosímil o no. En realidad, yo siempre, siendo un hombre de una plataforma escéptica, digamos, no tengo una visión cataclísmica ni apocalíptica del futuro. Pienso que, tal como lo planteó Heráclito, lo único eterno es que todo cambia constantemente. Y si nos vamos ahora desde la actualidad, desde esta, comillas, modernidad, a pensar en nuestros ancestros hace 100.000 años atrás, ¿cuál es el concepto que tenemos de ellos? Bastante primitivo, ¿cierto? Sí. Ahora, vámonos 100.000 años hacia adelante. ¿Cuál es el concepto que tendrán aquellos que nos pervivan? Que éramos bastante primitivos. Sin lugar a dudas, la expansión, no solamente de tecnología, sino que el mejor conocimiento del fenómeno de la vida en el cosmos, ¿no es cierto?, nos va a abrir portales que es difícil imaginarlos. Y creo que uno de ellos está siendo planteado en términos, ¿no es cierto?, de generar un modo de vida. Un modo de vida que no me atrevería a plantear en este momento si sea estrictamente biológico, porque también pueden haber otros modos de vida. Y ahí recuerdo un texto de un gran hombre nuestro, digamos, Francisco Varela, en un libro que se llama, ¿no es cierto?, El fenómeno de la vida, en la cual él en su primer capítulo desarrolla el concepto de qué es lo vivo. ¿A qué le atribuimos una propiedad de vida de lo vivo? Y es aquello que tenga aliento. Volvemos al concepto de la espiritualidad. Que creo es que aquello que tenga aliento. Creo que en él es una espiritualidad asociada al budismo y desde la inmanencia más que desde la trascendencia judío-cristiana, y muy interesante sin duda. Bueno, yo creo que va a ser necesario sin duda próximamente. Esto va a ser una realidad que se concrete en un futuro cercano y no estos 10.000 años hacia adelante de los que tú hablabas. No, no hay que pongo el concepto mayor. Que nos volvamos a reunir para seguir conversando. Eso. Pero, y también nuevamente, como hilando fino en esta relación ciencia-religión, que yo, claro, con tu apreciación sobre la muerte, ahí quedó clara la dimensión de lo sagrado, que eso trasciende las creencias de cada uno. Quiero decir de lo sagrado asociado a esto que tiene que ver con lo que nos produce cierta reverencia, ¿no? Independiente de cuál sea el contenido de la creencia asociada a esa reverencia. Respeto. Claro, respeto, exactamente. Y pensaba, ¿cómo ves el tema, quizás para ir cerrando este capítulo, este programa, el tema de los milagros? ¿Te has encontrado con algo así en tu práctica médica? ¿O bien la categoría es discutible? Hay aspectos que han excedido mi explicación. Okay. Hay aspectos que han excedido mi explicación. Ahora, el concepto de milagro que creo que es atribuido a no tener una explicación. Ahora, eso lleva finalmente, ¿no es cierto?, a generar muchas veces una actitud de descalificación cruzada. Y esta actitud de descalificación cruzada fue planteada hace ya muchos años atrás, digamos, por Ken Wilber, un psicólogo norteamericano, en que plantea que la mayor tentación que tenemos es el error categorial, usar herramientas donde no corresponde. Claro. Y ahí recuerdo un concepto digamos, enseñado por mi padre, un hombre de campo, en que me dijo, mire, aunque usted maneje muy bien el alicate, ni el alicate es tan alicate. Claro. Porque si tiene que clavar un clavito, mejor será usar un martillo. O sea, aquí el tema central es la descalificación mutua que ocurre y seguirá ocurriendo entre las ciencias empíricas, entre el método científico que nos sirve para acceder a lo sensible, o lo que llamaban antiguamente los ojos de la carne, una descalificación mutua con los ojos de la razón, el mundo del pensamiento, el mundo de los fenómenos mentales, de lo simbólico. Claro. Y cuya herramienta principal no es el método científico, sino que es la dialéctica, es la retórica, tema a veces olvidado, pero que hay que recuperarlo. ¿No? Y finalmente la descalificación con el ámbito de lo espiritual, de la realidad espiritual, o lo que llamaban los antiguos, ¿no es cierto?, los ojos del espíritu. Ahora, esto último, esta descalificación múltiple lleva a que no se usen adecuadamente las herramientas. En el ámbito de lo espiritual, creo, ¿no es cierto?, y pienso que, sin lugar a dudas, la herramienta más importante
es la contemplación. La contemplación de un fenómeno espiritual, ¿no es cierto? Lo entienda o no, pero tener una acción contemplativa. Yo como médico, digamos, si llega un paciente a mi requerimiento profesional y tiene un escapulario o tiene un rosario, ¿ya? ¿Quién soy yo para decirle que eso no tiene utilidad? Claro. ¿No? O sea, tendré el respeto suficiente y aplicaré lo mío, que es básicamente el método científico. Hay un teólogo e historiador de las religiones, Rudolf Otto, que señalaba que frente a religiosos se estaba en presencia de lo absolutamente visto como heterogéneo, lo que puede verse como totalmente otro, ¿no? Y frente a lo totalmente otro solo cabe la reverencia o la fascinación, ¿no? Esta idea de los místicos que él recoge del sufismo, del mundo hinduista, o los profetas bíblicos que se fascinaban frente a la divinidad y solo les cabía la posibilidad como de morir, ¿no? La contemplación. La contemplación, muy bien. Bien, Oscar, tenemos que dejarlo hasta acá, pero prontamente vamos a reunirnos para seguir conversando. Un tremendo agrado compartir esto y obviamente es un tema expansivo. Muchas gracias. Muy bien, Oscar. Buenas tardes a todos. Chao, chao. Cultura y espiritualidad, perspectivas científicas e históricas. Con la participación de Ronald Meniken Cid, profesor del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. David Oviedo Silva, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte. Hasta la próxima semana.